En una ocasión dijo Napoleón: puedo permitirme el lujo de perder un hombre, pero jamás me permitiré el lujo de perder un minuto. Y es verdad, para este joven ingenio, para este joven sabio de la estrategia del siglo XIX, el tiempo era precioso y preciado. Además tenía buena perspectiva de la relación espacio-tiempo. Sabía operar bien en el campo de batalla y en el campo de la política, como veremos en el capítulo de hoy. Napoleón, ¿os acordáis? Lo dejamos el pasado capítulo casi accediendo a ese cargo de cónsul vitalicio. Pero recordemos un poquito. Tenemos que acercarnos a la campaña de Egipto, 1798-1799. Napoleón, a pesar del cerco inglés, logra llegar a Egipto. Allí se enfrentan a los temidos mamelucos, que era una milicia turco-egipcia. Hasta entonces se decía que los mamelucos eran ciertamente invencibles. Una vez que llegó Napoleón ya no lo fueron tanto. Se subió a una pirámide y dijo: soldados, desde estas pirámides 20 siglos de historia os contemplan. Y efectivamente, los franceses se sintieron orgullosos de su jefe, de su líder. Aunque después llegó Nelson y en la batalla de Abukir dejó sin flota a la expedición de Francia en Egipto. Al quedarse sin flota, Napoleón aislado intentó subir y pasar a Francia por la retaguardia, tomando Viena al asalto desde el este. No lo consiguió. En San Juan de Acre se vio parado por la heroica defensa de los que allí se encontraban. Tuvo que retroceder, tuvo que volver a Egipto, y que llegó a pensar en quedarse allí o pasar incluso a la India. Tal era su sueño de grandeza. Al final, en 1799, viendo que la situación era insostenible, abandonó cruelmente a su tropa y en una fragata burló el cerco británico y llegó a Francia. Y en eso estamos, pero conozcamos un poquito más a nuestro personaje de esta noche. En muchos aspectos, Napoleón siguió siendo el corso jefe de la banda, o el cabeza de familia corso. Esa dimensión corsa probablemente era importante para él por dos razones principales. En primer lugar, tenía la perspectiva de un extranjero hacia la nación que le recibe. Y es increíble, cuando repasamos la historia, cuán a menudo el forastero que llega de un pequeño pueblo con un nombre extraño y curioso, acento provinciano e incluso extranjero, es capaz de revitalizar a la nación que le acoge. Creo que en este caso no solo se puede hablar de Napoleón, sino también de Hitler, Stalin, Ayatollah Khomeini y del propio Saddam Hussein. Es curioso como siempre se relaciona Napoleón con Hitler o con Stalin. Yo pienso que Napoleón era mucho mejor que todos estos, pero también tiene sus fallos. Luego veremos cuáles eran estos fallos, a nuestro modo de ver. El caso es que Napoleón llega en 1799 a Francia y está muy cansado. Él incluso en alguna carta anterior había escrito a su hermano José: tengo 29 años y estoy cansado, estoy muy cansado. Búscame, preciso, de una casa solitaria donde reposar y donde poder poner en orden mis ideas. Esto lo decía con 29 años. A la edad de 31 llegó a afirmar que él tenía el corazón muy viejo, muy viejo. Cuando llegó a Francia, se encontró con este país totalmente dividido. No estaban los franceses ni a favor del directorio, entonces gobernante, ni a favor de la monarquía, aunque había monárquicos. Y en consecuencia casi se mandó operar una especie de golpe de Estado que subió a Napoleón al cargo de consulado. Como hemos dicho antes, era cónsul. Se recuperaba, por tanto, también el viejo cargo romano. A él le gustaba, a él le apetecía. Y así, en 1800, lo tenemos como cónsul de Francia. Se empieza a gestar el imperio francés. Parece que llega la paz, porque los franceses, si ansían algo, es la paz. Pero los austríacos vuelven a atacar en 1800, se quieren hacer con el control de Génova, se quieren hacer en definitiva con el control de Italia. Y aquí llega Napoleón, una vez más, a Italia, y una vez más triunfa en la heroica batalla de Marengo, aunque él estuvo a punto de perderla, porque eso sí, Napoleón es un buen estratega, pero un pésimo táctico. Lo demostraremos después en posteriores batallas. Marengo está a punto de perderlo, pero a última hora llegan refuerzos, y el que va a cargo de estos refuerzos muere. Y los honores, una vez más, la buena estrella de Napoleón, los honores son para el cónsul Napoleón,
que llega a Francia siendo aclamado por todo el pueblo. El poder de Napoleón llega a ser incluso preocupante para algunos sectores de la política nacional. Día y noche trabajaba para reformar y mejorar la administración del Estado, el comercio, las leyes, la educación y la religión. Con ello consiguió crear una nación capaz de respaldar sus ambiciones militares. Una nueva constitución le permitió nombrar generales, jueces y ministros. Francia se encontraba en su poder. En 1801, gracias a la paz con Austria, volvemos a ser felices en Francia. Lo cierto es que de 1800 a 1807 aproximadamente, Francia vive una época feliz, llena y pletórica. Fuerza, victorias, grandes batallas, grandes conquistas, grandes anexiones. Napoleón está en su mejor momento, sin duda alguna. En 1802, con el Tratado de Amiens, pues Napoleón debe devolver Egipto. Los ingleses se comprometen a devolver Malta. No la devolvieron nunca, por cierto. Pero eso sí, Napoleón conserva Bélgica, conserva buena parte de los territorios conquistados en el viejo continente, y eso le hace sentir bien, eso le hace pensar en un futuro optimista. Pero eso no podía durar mucho. Napoleón era demasiado ambicioso, y en 1803 se plantea la invasión de Inglaterra. Creo que la campaña más impresionante en la que Napoleón aparece en todo su esplendor es la de Austerlitz, cuando, con gran secreto, decidió acabar con una conspiración a sus espaldas. En aquella época, Napoleón ya estaba planeando la invasión de Inglaterra. Había previsto los movimientos de un gran ejército. Cada cuerpo tenía asignado un movimiento distinto, para que todos se reunieran en el lugar preciso, en el momento correcto. Esta constituye la primera evidencia que tenemos de que el concepto de guerra había cambiado. Se supone que Napoleón iba a propiciar el acceso de Luis XVIII otra vez a la monarquía. Por tanto, los monárquicos se acercan muchísimo a Napoleón. Le hacen un poquito la pelota, le rinden pleitesía, casi le adoran. Pero Napoleón enseguida les demuestra que no, ni mucho menos, que para Luis XVIII, para eso está él, como buen emperador que sería a partir del 2 de diciembre de 1804. Por tanto, los monárquicos inician una serie de atentados contra la persona de Napoleón, que como siempre fracasaban. Incluso desde Inglaterra se prepara la eliminación del personaje. Se quiere hacer que un duque, el duque de Guienne, asesine a Napoleón. Napoleón se entera del hecho, se entera de lo que va a ocurrir y fusila al duque. Quizás sea el hecho más tumultuoso, el hecho más tétrico del reinado de Napoleón. Aunque él dice que son razones de Estado, una frase muy usada por Napoleón, por cierto, y que como son razones de Estado, pues lo fusila y así un enemigo menos. Este Napoleón era tremendo. El 2 de diciembre de 1804 llega el gran día de Napoleón. Aquí contaremos un pequeño cotilleo, porque Napoleón hizo muchas cosas en política, pero también en religión. Como bien sabéis, debido a la Revolución Francesa, la religión fue eliminada, fue suplida. Napoleón la revitalizó, la instauró de nuevo. Él pensaba que un Estado en condiciones debería tener religión, para las buenas costumbres, las buenas maneras y el buen hacer del pueblo. Esto, por supuesto, el Vaticano lo ve muy bien. Y Pío VII, llega el 2 de diciembre, mejor dicho, llega el 1 de diciembre de 1804. Allí se encuentra con Josefina, con Napoleón, y Josefina le hace saber muy discretamente que Napoleón y ella no están casados religiosamente. ¡Oh cielos! ¿Cómo voy a coronar emperador a Napoleón si no estáis casados? No podrá ser emperatriz nunca, Josefina. Por tanto, esa misma noche, muy discretamente, Napoleón y Josefina se casan en el Louvre. Pío VII es el oficiante. No está nada mal. Al día siguiente en Notre Dame, porque Napoleón quería que fuera en Notre Dame, se celebra la ceremonia. Con gran pompa, ornato y ornamento, llegan todos. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, se introduce entre la multitud porque pensaba que, una vez más, su hermano sería víctima de un atentado, y él siempre estaba ansioso por la sucesión. Llega el momento de la coronación. El Papa procede a levantar la corona, y en ese mismo momento Napoleón coge la corona
se la coge de las manos y se la coloca él mismo. Todo un símbolo. El Papa, ofendido, sugiere que ese hecho no se debe relatar en las actas del día, aunque todos nos hemos enterado al fin y al cabo. Napoleón sabía que por encima de todo su éxito dependía de la fidelidad de sus hombres. La cualidad principal de un general consiste en conocer la mentalidad de sus soldados y ganarse su confianza. Con certificados, medallas y su toque personal se ganó la confianza de sus tropas. Es con estas baratijas con lo que se ganan las guerras. Creó el Banco de Francia, creó el Cuerpo de Funcionarios de Hacienda, organizó la universidad, instauró la religión, como antes hemos dicho. La Legión de Honor fue creada también por Napoleón. Y sobre todo, el famoso Código Civil, el famoso Código Napoleónico, exportado a tantos países y que sigue vigente, por cierto. El equipo de juristas quedó asombrado ante la lucidez y la tremenda claridad de ideas que Napoleón les mostró. Ese Código Civil sigue siendo ejemplo para muchos. Pero lo habíamos dejado casi a punto de invadir Inglaterra, ¿verdad? Sí. En Boulogne concentra una gran tropa. Allí 2 grandes campamentos se preparan para la invasión. El propósito de Napoleón era construir 2.000 buques y trasladar 130.000 soldados en el menor corto tiempo posible. La idea está trazada. La Armada francesa debe dirigirse hacia el Caribe, atrayendo así a la Armada británica, comandada por Nelson. Todo va bien, pero Villeneuve, el infame Villeneuve, como decía Napoleón, no consigue unirse a la Armada del Caribe y se refugia en Cádiz. Y allí se produce una de las grandes batallas, Trafalgar. Desde Trafalgar, Napoleón jamás volvería a controlar el mar. La Armada franco-española sufrió una estrepitosa derrota en octubre de 1805. Justo un día antes de que Napoleón obtuviera una grandiosa victoria ante las tropas austríacas en Ulm, casi 100.000 soldados austríacos fueron apresados sin disparar un solo tiro. Los austríacos tenían mucho miedo a Napoleón, siempre perdían ante él. Cuando Napoleón les rodeaba, porque les rodeaba, y cuando los austríacos rodeaban a Napoleón, también se rendían porque pensaban que lo que había hecho Napoleón era una maniobra envolvente. Era pánico, auténtico terror el de los austríacos y rusos hacia Napoleón. Y llega Austerlitz, la gran batalla de Napoleón. Aquí encontramos al genio, aprovechando al milímetro la orografía del terreno, sabiendo leer e interpretar correctamente todos los mapas, utilizando sus tropas, que eran inferiores en número, eran más o menos la mitad que la de los austríacos y rusos, aprovechándolas al máximo, consigue meter en una ratonera a los austríacos y rusos, les mete en pantanos llenos de hielo, y él, una vez que los tiene allí, bombardea con sus cañones, rompe el hielo, y la tragedia se produce entre las tropas austríacas y rusas. La mortandad es terrible, se habla de 15.000 muertos. Napoleón dice a sus soldados que a partir de ahora, el que diga que estuvo en Austerlitz se puede sentir orgulloso de ser francés. Me hubiera encantado verle con el oficial que le guardaba los mapas durante la campaña, mientras avanzaban a gatas, disponiendo las tropas y decidiendo qué ordenaría a sus tropas aquella noche para el día siguiente. Creo que el Napoleón estratega resulta más fascinante que el Napoleón general. Napoleón era un genio de los mapas. Mirando un mapa no solo sabía hacia dónde podía mover sus tropas, sino también hacia dónde era probable que el enemigo moviera las suyas, ya que era capaz de meterse dentro de su proceso de pensamiento y orquestar una campaña para que todas sus tropas aparecieran allí donde él las quería en el momento preciso. Si todo salía según sus planes, la batalla se convertía en un avance de la conclusión que sin duda ganaría. Derrotados los austríacos y los austríacos se rinden, los rusos se retiran, Napoleón vuelve a tomar posesión de toda la zona centroeuropea. ¿Qué queda por delante? Pues seguir con las conquistas. Era amigo de los rusos, no le gustaba combatir a los rusos. Pablo I era un gran admirador de Napoleón, porque una de las obsesiones de Napoleón era ser reconocido por toda la nobleza europea. Nunca le reconocieron. Pablo I sí, pero fue asesinado en 1807. Y llega al trono el zar Alejandro. Se caían bien, la verdad. Recuerdo una reunión, no es que estuviera yo, pero me lo contaron. Recuerdo una reunión en medio de un lago, en medio de una barcaza.
Sí, un tanto esperpéntica, pero quedaron bien. Los dos se pusieron muy bien, se echaron flores el uno al otro. Y a todo esto, ¿qué pasó con los prusianos? Os contaréis. Los prusianos, el mejor ejército del mundo, decían, los mejores soldados del mundo. El ídolo de Napoleón, Federico I el Grande, el rey filósofo. Napoleón vestía como él. Dicen algunos que incluso a veces pensaba como él. Entran en batalla en 1806, y después de la batalla de Jena, los prusianos son también derrotados. Napoleón vive su mejor momento. Se instala en Polonia, y allí con una condesita pues tiene sus ligeros flisteos, María Valecha. Aquí... Él pensaba que era estéril, porque Josefina no había manera. Pero con la condesita sí. La condesita se queda embarazada, y eso le da pie a Napoleón para divorciarse, para pedir el divorcio de Josefina. ¡Oh, terrible! Pero desde luego, 1805-1806 fueron los mejores años de Napoleón. Hasta un hijo pudo hacer. Eso siempre que dejaran tipo las batallitas y las medallas y las cosas. En 1807 la campaña de Rusia. Una campaña que dio al traste con las aspiraciones de Napoleón. No pudo avanzar mucho, sufrió derrota tras derrota. Los rusos siempre igual, retirándose. Eran auténticas sombras. El ejército ruso no planteaba batalla. Y cuando la planteaba, los cosacos, la caballería, la Guardia Imperial, llegaban y arrasaban. Los franceses no podían con ellos, no había manera. No aprendió Napoleón la lección, porque luego volvería en 1812, pero eso lo comentaremos en otro capítulo. En 1807, Napoleón prepara el asalto a Portugal y España. Y aquí lo dejamos. Austerlitz constituye sin duda el mayor éxito militar de Napoleón. Con un ejército muy debilitado en el extremo de sus líneas de comunicaciones, consiguió dominar al enemigo hasta el punto de que él mismo dictó las órdenes que iba a seguir. Y esto es algo muy difícil de conseguir. Les engañó para que le atacaran, fingiendo disponer tan solo de un pequeño ejército, cuando en realidad estaba esperando los refuerzos que se le unirían la vigilia de la batalla, lo que el 2 de diciembre supondría una gran ventaja numérica. Entonces les indujo al ataque, dejando casi sin defensa su flanco derecho, es decir, la parte derecha de su ejército en dirección a Viena, donde parecían encontrarse sus líneas de comunicaciones. Así que los aliados iniciaron un ataque en aquella dirección tal como Napoleón deseaba, ya que al hacerlo debilitarían sus filas centrales, que naturalmente fueron ocupadas en medio de la batalla, para después rodear el flanco sur. Todos conocemos el éxito de la campaña. Creo que esta batalla es una obra maestra de control y sobre todo de planificación. Gran estratega, gran genio militar. Pésimo a mi juicio táctico. La próxima semana entraremos en España. Allí dejaron su vida 120.000 franceses. Contaremos por qué.